Hello, good afternoon. My name is Joanna Monserrat Mogollon Gonzalez. I'm studying environmental engineering at the ITSAT campus Tuxpan, and I am in the sixth semester. Today I'm going to present you my project called Bioremediation of Soils Contaminated by Hydrocarbons in the Laguna de Tampamachoco, Tuxpan Bed, and I hope you like it. A medida que pasan los años, los problemas de contaminación han ido incrementando y uno de los recursos naturales que más se ha visto afectado es el suelo, debido a actividades industriales que implican el uso de plaguicidas, así como también el derrame de hidrocarburos, el cual ocupa uno de los primeros lugares en los principales contaminantes del suelo a nivel mundial, con un total del 70% de los ecosistemas impactados en regiones como Europa, Asia y África del Norte. Aquí en México se conocen 732 sitios contaminados, los cuales se distribuyen en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas. En Veracruz, uno de los municipios más afectados por la actividad petrolera es Tuxpan, principalmente la laguna de Tampamachoco, y esto a causa de derrames de residuos industriales que provienen de empresas como Pemex. La presencia de estos residuos en agua y suelo se considera un problema muy grave, por representar un peligro para el ser humano y otras formas de vida presentes en los ambientes contaminados. Es por ello que en la actualidad se han buscado técnicas de bioremediación rentables y benéficas para el ambiente que puedan ayudar a recuperar fracciones del suelo que han sido contaminadas. La bioremediación en general es un proceso que consiste en utilizar organismos que pueden ser nativos de las zonas contaminadas y tengan una capacidad degradadora para recuperar un ambiente contaminado y así volverlo menos tóxico. Bajo el contexto anterior, el objetivo de mi trabajo es analizar cómo es que el utilizar bacterias para la bioremediación de sedimentos contaminados de la laguna de Tapamachoco sirve para contrarrestar el impacto ambiental de la zona, recuperar parte del ecosistema y lograr que el estudio sirva de apoyo o aplicación en otras zonas que representan la misma problemática. Como podemos ver en esta línea del tiempo, la bioremediación ha existido desde el año 600 a.C. y se cree que este proceso fue utilizado en la antigua Roma con el empleo de microorganismos para el tratamiento de aguas residuales. En el año 1946, Claude Sauvé descubrió que muchos microorganismos que se encontraban distribuidos por la naturaleza tenían la capacidad de utilizar los hidrocarburos como fuente de energía y carbono. Fue entonces hasta el año 1956 que se desarrollaron las primeras investigaciones donde se estudió el potencial de los microorganismos para biodegradar contaminantes. La primera actividad de bioremediación que usó microorganismos fue inventada en la década de 1960 por el científico norteamericano George Robinson, quien se dedicó a experimentar con una serie de microbios en frascos contaminados de petróleo. Después de esta época fueron las compañías petrolíferas las que aplicaron las primeras técnicas de bioremediación de suelo. Uno de los primeros ejemplos se dio en el año 1972, cuando se utilizó una cepa de pseudomonas para eliminar los residuos de petróleo de una zona costera de Massachusetts, Estados Unidos. En 1981 se estudió la degradación microbiana de los hidrocarburos, determinando que era un proceso complejo. Además, estableció que la habilidad de degradar hidrocarburos no se restringía a unos pocos géneros de microorganismos, sino que diversos grupos de bacterias y hongos habían demostrado tener esta capacidad. A partir de esta época y en la actualidad, se han desarrollado diferentes tecnologías y técnicas de bioremediación, de las cuales se han llevado a cabo numerosos estudios y proyectos en todo el mundo para tratar suelos contaminados por una amplia gama de sustancias como hidrocarburos, metales pesados, plaguicidas y otros compuestos. Desde un punto de vista socioeconómico, los sedimentos estuarinos aquí en Tuxpan son importantes proveedores de bienes y servicios como alimentos, materias primas, regulación del clima y turismo. Sin embargo, la contaminación de esta zona continúa incrementando debido a la toxicidad que contienen estos residuos que son vertidos por industrias petroleras como la termoeléctrica. Estos han perjudicado y modificado el ecosistema a medida que pasan los años a través de la degradación del hábitat en el que se pierden las características físico-químicas del suelo, lo cual genera un peligro tanto para los seres humanos que viven alrededor de esta zona como para las especies que habitan en el ecosistema.
Hace alrededor de 30 años fue que se construyó esta termoeléctrica sobre los manglares de la laguna de Tampamachoco, donde se colocaron y se ubican las torres de alta tensión. Cabe recordar que esta laguna es muy importante ya que posee un encanto natural al tener tonos azulados en sus aguas que muy pocas lagunas tienen, además de que en sus alrededores encontramos ríos, manglares y playas, por lo que algunos lo consideran un escenario pintoresco. Sin embargo, la operación de la termoeléctrica ha provocado un severo daño ecológico a esta zona, debido a que la presencia de hidrocarburos en este tipo de sedimentos puede afectar la calidad del agua, la biodiversidad y la productividad biológica, lo que puede tener consecuencias tanto económicas como sociales y ambientales, puesto que estos ecosistemas son susceptibles a la contaminación. Es por ello que es urgente que se tomen acciones para prevenir y controlar esta problemática, y para ello existen diversas alternativas. Según algunos de los investigadores, una de las alternativas es la bioremediación, la cual aplica la extracción y aislamiento de microorganismos autóctonos para restaurar ambientes contaminados, además de que representa una alternativa efectiva y sostenible para preservar el ecosistema, las especies que se encuentren en él y proteger la salud humana. La hipótesis de mi trabajo es que la contaminación por hidrocarburos en los sedimentos estuarinos de la laguna de Tampamachoco está relacionada con los vertidos de la industria como la termoeléctrica, los cuales pueden ser dañinos para la vida marina y la salud humana. El objetivo general es evaluar la eficacia de la bioremediación de suelos estuarinos contaminados por hidrocarburos a escala laboratorio mediante la utilización de microorganismos nativos de la laguna de Tampamachoco. El primer objetivo particular es identificar los microorganismos presentes en el estuario capaces de degradar hidrocarburos. El segundo es realizar pruebas de laboratorio para determinar la capacidad degradativa de los microorganismos seleccionados. Y por último, diseñar un plan de bioremediación que incluya la implementación de los microorganismos seleccionados. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono e hidrógeno principalmente. Su aplicación fundamental es como combustible, pero muchos de ellos se utilizan también como materia prima en la manufactura de numerosos productos como drogas, plásticos, caucho, resinas, entre otros. Estos se dividen en dos grandes grupos: los hidrocarburos alifáticos, que son los que se forman por cadenas de carbono saturados, como el metano, el butano, el pentano y el octano. Dentro de esta clasificación se encuentran los hidrocarburos saturados de enlaces sencillos, como los alcanos, y los hidrocarburos insaturados de dos o tres enlaces, como los alquenos y alquinos. Por otro lado, los hidrocarburos aromáticos son aquellos como el benceno y el tolueno, que se utilizan en la fabricación de detergentes, y estos se subdividen en simples y en poliaromáticos. Cuando hablamos de impactos ambientales provocados por hidrocarburos, nos referimos a la contaminación de los ecosistemas terrestres, la cual surge a accidentes que ocurren en la industria petrolera, como derrames de tanques, ruptura de tuberías y extracción de pozos. Cuando ocurre un derrame de petróleo, se produce un efecto negativo en las condiciones del suelo, alterando principalmente su fertilidad. Los estuarios, por su parte, son ecosistemas abiertos en donde los ríos se encuentran con el mar. Sin embargo, la utilización inadecuada de estos sitios ha ocasionado efectos adversos debido a contaminantes industriales como metales pesados e hidrocarburos, provocando una perturbación en su balance natural. La degradación de los hidrocarburos por microorganismos se basa en la capacidad que estos tienen para aceptar como sustrato sustancias orgánicas y transformarlas en compuestos menos tóxicos. El resultado de este proceso depende de características de la población microbiana como la biomasa, características del sitio como los nutrientes, el pH, la temperatura, y características del sustrato como su estructura química, la toxicidad y la concentración del contaminante. Esos factores son los que determinan si es necesario un periodo de aclimatación del microorganismo, y son indicadores del mecanismo de degradación del contaminante, es decir, si servirá como sustrato primario, secundario o cometabólico. La bioremediación consiste en el uso de organismos como plantas, hongos o bacterias modificadas genéticamente para neutralizar sustancias tóxicas, transformándolas en sustancias menos tóxicas. Esto tomando en cuenta las habilidades catalíticas de cada una. Los tipos de bioremediación
se clasifican en dos clases: la in situ, que permite tratar a los contaminantes en el lugar sin necesidad de transportar las muestras, resultando ser un proceso más económico. Los tratamientos más comunes son el bioventeo, la bioestimulación, la bioaumentación y la fitorremediación. Por otro lado, la ex situ se refiere a la extracción de muestras contaminadas que pueden ser transportadas a otro lugar para su tratamiento y requieren de periodos más cortos. Sin embargo, al ser un proceso que tarda menos tiempo, al requerir de la excavación del suelo, provoca un aumento en los costos para el material que se utilice. Los tratamientos ex situ más comunes son los bioreactores, principalmente los de lodos, y el composteo. Los microorganismos que se utilizan en la bioremediación principalmente son las bacterias del género Pseudomonas y Bacillus. Cada una de ellas posee un metabolismo diferente, lo que beneficia dicho proceso, ya que pueden consumir hasta 100% del petróleo de un sitio contaminado. Pero a pesar de que gran parte de los estudios de la bioremediación se centran en esas bacterias, la capacidad de los hongos para transformar compuestos orgánicos ha beneficiado los procesos de descontaminación, ya que a diferencia de las bacterias, los hongos a través de su micelio colonizan diferentes tipos de sustratos. De los hongos más comunes encontramos al género Aspergillus, que constituye un complejo de especies, las cuales utilizan estos compuestos como fuente de carbono y energía. La metodología de este trabajo se divide en dos partes. Primero se realiza el trabajo de campo, donde se localiza primero el área de estudio de donde se extraerán las muestras. En este caso serán obtenidas de la laguna de Tampamachoco. Después se realiza una evaluación del sitio para determinar la extensión y el tipo de contaminación del suelo. Aquí se incluye la identificación de contaminante, la cantidad del suelo contaminado y su profundidad. En esta etapa también se llevan a cabo una serie de muestreos de suelo y de agua subterránea en cada una de las zonas de interés para evaluar las condiciones del lugar, identificar problemas de contaminación que estén asociados a los compuestos de hidrocarburos. Una vez evaluado el sitio de muestreo, se procede a la toma de muestras de manera superficial, que se hace por medio de palas, las cuales se introducen a 12 centímetros en el fondo del agua y se extrae una columna de sedimento de la cual se toman únicamente 2 centímetros. Posterior a esto, de los puntos de muestreo que se seleccionen, se harán 2 repeticiones de toma de muestras para tener un total de 10 muestras que contendrán 10 gramos de sedimento cada una, y esas serán trasladadas al Centro de Investigación de Alimentos y Ambiental del TEC de Soyo, en frascos de vidrio o en bolsas Ziploc que se pondrán dentro de una hielera a una temperatura de 4 grados centígrados. La segunda parte de la metodología es el trabajo de laboratorio. Llegando ahí, las muestras se pasarán por un tamiz de 10 milímetros de diámetro para eliminar cualquier material no deseado. Después de hacerlo, se mantendrán refrigeradas a la misma temperatura para conservarlas hasta su posterior estudio. Después se tomará una cantidad de sedimento tamizado y se realizarán los análisis físico-químicos correspondientes, como clase textural, humedad, pH, salinidad y temperatura, determinación de materia orgánica y absorción del suelo. Para la determinación de hidrocarburos totales de petróleo, primero se obtendrá la humedad de la muestra, esto colocando 20 gramos de sedimento contaminado en un recipiente a peso constante en la estufa a 30 grados centígrados durante 72 horas. Después se sacará de la estufa y se colocará en el desecador para que se tome la temperatura ambiente y después la muestra se pese nuevamente para poder registrar el peso final. Los hidrocarburos se extraerán con el método de reflujo, el cual consiste en colocar 5 gramos de suelo seco que se depositará en un cartucho de celulosa y después será puesto en la columna extractora. Posteriormente, un matraz bola de 500 mililitros se colocará en la estufa en un lapso de 42 horas y se colocará en un desecador para registrar su peso inicial. Posteriormente se adicionarán 400 mililitros de hexano, se ensamblará con la columna extractora para su calentamiento y se mantendrá el reflujo en esas condiciones durante 8 horas, de tal manera que se efectúen de 6 a 8 reflujos por hora. Al terminar dicho proceso, el matraz será colocado en la estufa 24 horas y después se introducirá en el desecador. Para el aislamiento de bacterias se utilizarán 6 matraces Erlenmeyer de 250 mililitros, a los cuales se les adicionará 5 gramos de sedimento
50 mililitros de medio de cultivo Buchner Hass y 5 mililitros de diésel y se incubarán a 30 grados centígrados durante 72 horas. Después de este proceso se efectuará el cultivo bacteriano en cajas Petri medianas que contendrán 20 miligramos de agar de soya y a partir del cultivo bacteriano obtenido, estas cepas se incubarán a una temperatura de 30 grados centígrados en un periodo de 24, 48 y 72 horas, registrando la degradación que presenten. Por otro lado, se realizará una bioaumentación bacteriana, donde las bacterias serán inoculadas en tubos de ensayo que cuando estos estén proliferados se vaciarán a un matraz de 100 mililitros que contendrá caldo de soya y se repetirá el proceso de incubación. Una vez que se obtenga el aumento bacteriano deseado, las bacterias se aplicarán al sedimento contaminado para que se proceda a comenzar el proceso de bioremediación. Para el proceso de bioremediación se utilizarán 4 columnas de acrílico que contendrán 10 gramos de sedimento contaminado cada una y serán divididas en dos tratamientos. El primero, como podemos ver en la imagen, es el que se hace sin bacterias, que es una mezcla de sedimento contaminado con hidrocarburos enriquecida con caldo de soya, y el segundo, que es con bacterias, es una mezcla de sedimento contaminado por hidrocarburos con caldo de soya más la bioaumentación de bacterias. Cada columna estará conectada a mangueras que mantendrán una constante aireación y se deberá monitorear la temperatura y pH de estas muestras de forma quincenal durante todo el experimento. Y por último, los análisis estadísticos servirán para determinar la capacidad degradativa de las cepas bacterianas y para ello se utilizará el programa Estadística 7 o Statistic, utilizando la prueba T-Student para la cuantificación de hidrocarburos totales de petróleo, al igual que se espera aplicar un análisis de varianza. Para llegar al objetivo de este trabajo, las actividades correspondientes se realizarán de acuerdo a este cuadro que se muestra aquí, que como podemos ver nos muestra que el proyecto se llevará a cabo en un lapso de 5 meses. Podemos ver cómo es que están repartidas las actividades en estos 5 meses. Durante el primer mes se realizan lo que son las obtenciones de las muestras y la determinación de los hidrocarburos totales del petróleo. A partir del del segundo mes, se inicia el proceso de la bioremediación hasta el cuarto mes y por último en el quinto mes es cuando se realizan los análisis estadísticos. Algunos de los materiales utilizados para el desarrollo del tratamiento se encuentran en el laboratorio donde será la fase experimental, pero algunos otros se deberán adquirir. En este cuadro que tenemos aquí, se especifican los costos de aquellos equipos, materiales y sustancias que se necesitan para completar y llevar a cabo correctamente el proceso de la bioremediación. Como podemos ver, yo lo divido en 4 aspectos, lo que es el transporte, el equipo de protección personal, los materiales y las sustancias o reactivos que no se tengan en el laboratorio, lo cual nos da un total de 15,804 pesos. Al ser un tratamiento ex situ, como yo ya lo había comentado, a pesar de que es un proceso que tarda menos tiempo, eh, es un proceso más caro, como lo podemos ver aquí en el total del presupuesto que yo necesito para realizar este procedimiento de bioremediación. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y espero que mi exposición haya sido de su agrado.